por ti y te ha complacido, Padre Celestial. Gracias, Señor. En esta tarde, Padre, declaramos victoria en el nombre de Jesús, Padre. Que todo lo que el enemigo haya querido poner o se levante, sea derribado en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre Celestial, que los oídos son abiertos, que todo espíritu de sueño es echado fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Y que las lenguas se desatan en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Gloria. Bendito sea su nombre. Aleluya. Oh, aleluya. Hay algo que el Señor me ha puesto. Y es lo siguiente. ¿Cuántos se acuerdan aquella vez cuando se predicó de un aleluya? ¿Qué pasaba en un aleluya? Amén. Amén. Sí. Cuando nosotros decimos un aleluya, ¿qué era? Un grito de exaltación al Señor. Aleluya, algo sucedía en el espíritu, en lo espiritual. Bendito Dios. Entonces, vamos a entrar un poquito a la historia de Moisés. Amén. Gloria a Dios. Vamos a parafrasear un poco. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Moisés se encontraba frente al mar. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Sí, amén. ¿Sí? Se encontraba frente al mar. Entonces Faraón venía detrás de él. Estaba la columna de nube y la columna de fuego. Amén. Y dice la palabra de Dios que hubo un momento en el cual Moisés no supo qué hacer. ¿Cuántos nos hemos encontrado en momentos que no sabemos qué hacer? Sí, amén. Estamos como bloqueados así. ¿Qué hacemos, Señor? Sí. ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces, en ese momento, dice la palabra de Dios que Moisés, me gusta qué hacía Moisés. Moisés se le enfrentaba a una situación y rápido iba y oraba. Y en este caso se bloqueó, pero al último decidió orar. Y le habló al Señor. ¿Alguien sabe qué fue lo que le respondió Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Te he dado una vara, ya deja de orar. Usa lo que te he puesto en tus manos. Le dijo, en otras palabras, acciona. Ajá. Acciona, Moisés. Tienes una vara en tu mano de autoridad. Háblale al mar. Amén. ¿Y qué pasó con el mar? Se abrió. El mar se abrió. Y todos sabemos la historia, lo que pasó. Cruzó él y el pueblo de Israel. Y el último que pasaron, dice la palabra de Dios, que entró Faraón también. Pero cuando entró Faraón, ¿qué sucedió? Se cerró el mar. Se cerró. El mar se los devoró a todos. Amén. Gloria a Dios. Quise entrar con esta historia porque vamos a entrar al libro de Josué. Y sabemos que cuando Moisés murió, ¿quién fue quien tomó el lugar de él? Josué. Josué. Dile al que está a tu lado, prepárate. Vamos a entrar en el libro de Josué. Josué 3, del 1 al 17. ¿Ya está listo? En el nombre de Jesús dice: Josué se levantó. ¿Qué hizo primero? Se levantó. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Accionando o no accionando? Una acción, sí. Amén. Se levantó de mañana y él y todo ¿qué? Todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasar. Aquí quiero poner algo. Estaba el río Jordán y dice la Biblia que era un río muy grande, el río Jordán. Ahorita vamos a ver qué pasaba con este río. Entonces estaba el Jordán y ellos estaban de este lado del Jordán. Y de aquel lado del Jordán estaba ¿quién? La ciudad de ¿qué? Jericó. Amén. Entonces ellos estaban en un lugar, ¿amén? De este lado del Jordán, el Jordán, y ya estaba Jericó. ¿Vamos entendiendo? Sí. El siguiente dice: y después de 3 días los oficiales ¿qué? Recorrieron ¿qué? El campamento. Atento ahí. El siguiente.
y mandaron al pueblo diciendo, ¿cuándo qué? Veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Los levitas. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, ¿qué dice? La llevaban. Vamos a ir entendiendo parte por parte, ¿me? Tenemos que ir formando lo que Dios nos va a dar. Josué se levantó. El pueblo comenzó a ¿qué? A moverse. Estaba un río llamado el río Jordán. ¿Ok? En cuarto lugar estaba el arca de Dios, el arca del pacto. Amén. ¿Alguien sabe qué representa el arca o qué representaba el arca en aquel tiempo? Presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Y el arca se tenía que tratar con mucho cuidado, amén. Sí. Con mucha delicadeza. No cualquiera podía tomar el arca y llevarla. Aleluya. Dice, dejen sus puestos y síganlos. El siguiente. Dice, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos, mantengan una buena ¿qué? Distancia, aguas ahí, una buena distancia, aleluya, entre ustedes y el arca. ¿Ya ve por qué? No cualquiera se acercaba al arca, hermano. Gloria a Dios. Asegúrense de no ¿qué? Acercarse demasiado. Esa era la instrucción que le estaba dando Josué al pueblo, amén. El siguiente. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Amén. Entonces desde aquí empieza una palabra muy profética. ¿Cuántos creen en lo profético? Amén. ¿Qué fue lo que le dijo Josué al pueblo? Que mantuvieron una distancia hacia el arca. Caminen. Purifíquense. Tienen que estar en santidad. Porque el arca o la presencia de Dios no estaba donde había pecado. Aquel que estaba pecando y tocaba el arca o se acercaba a una cierta distancia, moría. Amén. Entonces, ¿cuál es el plan de Josué o el plan de Dios para el pueblo de Israel? ¿Por qué los estaban preparando? Porque iban a salir a conquistar. Iban a una conquista, pero también tenían que cruzar un Jordán. Amén. Entonces, desde aquí empieza lo profético. Escuche. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guían al pueblo hasta el otro lado del río. Fíjense bien, está hablando proféticamente porque aún no lo hacían. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron de delante del pueblo. Siguiente. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a ¿qué? A convertirte. En un gran líder a los ojos de La Reina Valera dice a engrandecerte. Dios. Amén. Si me puedes poner la Reina Valera, por favor. Dice a convertirte en un gran líder. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a ¿qué? Engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. ¿Se fija lo que Dios hace? Sí. Algo estaba pasando, algo estaba sucediendo. El siguiente. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, dice, para irse, Pararéis. pararéis en el Jordán. Algo aquí que me impactaba de parte de Dios
Dice la Biblia que en un tiempo, cuando estaba el tiempo de la, como decir, de la siembra, el Jordán se desbordaba. ¿Cuántos han visto un río así que el agua se sale hasta por fuera del camino? ¿Okay? Entonces lo que iban a hacer los sacerdotes aquí era que estaba el río, estaba grande, pero el agua que se salía a la orilla, ellos iban a meter nada más los pies, ¿ok? Iban a meter nada más los pies, y de ahí es donde dice la palabra de Dios, el siguiente. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Siguiente. Y añadió Josué: en esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros. Fíjese las señales que le estaba dando, ¿ok? Y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. El siguiente. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Fíjense cómo menciono mucho el arca. Vaya conmigo en esta historia. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, en el siguiente. Y cuando las plantas de los pies, aquí donde le digo, de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, ¿qué? Se dividirán. ¿Por qué? Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Vamos a terminar. El siguiente. ¿Es ese? ¿Es el último? No. 17. Ok. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, dice, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Aleluya. Todo el pueblo pasó en seco. Ok. A mí me gusta mucho meterme en las historias, me gusta imaginar. Entonces, dice la palabra de Dios que estaba el Jordán. Entonces le dijo la instrucción: vayan los sacerdotes con el arca y párense en la orilla, donde está apenas el agua aquí en los pies. Cuando ellos hagan esa acción, el Jordán va a ser que se va a detener. El Jordán, hermanos, iba así empinado y descendía al mar. Entonces, un agua que va así, la que se frena de este lado y la que resta acá que se paró, esta descendió al mar. Toda esta parte quedó seca hasta el mar. Y acá dice que toda el agua se amontonó en un montón hasta allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia? Bueno, la palabra de Dios es una palabra profética. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el tema que el Señor me daba era el siguiente: tú cruzarás el Jordán. Había un impedimento para que se cumpliera lo que el Dios le había dado a Josué, la instrucción. Entonces puedes entender que en ese momento el Señor tuvo que hacer algo para que el pueblo volteara a ver a Josué. Por eso le dijo: así como estuve yo con Moisés, estaré contigo. Cuando tú comienzas a leer desde el principio la historia de Josué, algo le menciona mucho a Josué Dios, y le dice: solamente te digo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, y esfuérzate y sé valiente, y no temas. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Hay situaciones en las cuales decimos: ¿cómo yo me voy a enfrentar a esta situación? ¿Cómo yo voy a ser capaz de hacer esto? Quizás Josué en algún momento pensó y dijo: a lo mejor yo voy a ser capaz de liderar, o no sé. Pero este hombre miraba a Moisés, miraba lo que hacía Moisés. Entonces llegó el momento en el cual Dios, al mirar que él miraba a Moisés,
y que él hacía cosas, porque la Biblia habla cuando él hacía cosas con Moisés, se postraban ante Dios, pero este hombre se iba a ser usado en guerra. Sí, amén. Amén. La profecía viene desde Moisés, le dijo: te voy a entregar territorio. Sí. Y una vez que le dijo: ya estás cansado, ahora voy a levantar otro hombre. Y le dijo la misma profecía: voy a entregarte el territorio. Amén. Pero había algo aquí, estaba el Jordán por medio. Amén. Y cuando estaba el Jordán, dile al que está a tu lado, era un problema. Era un problema. Porque ¿cómo iba a cruzar? Hermanos, el pueblo de Israel no eran 1000 personas. Era un montón. El pueblo de Israel eran muchísimas personas. Amén. Entonces, era un problema cruzar toda esa gente por barcos, no sé. Era necesario que el Jordán se abriera. Entonces, en ese momento, Josué no miró los problemas. Josué lo que miraba era conquista. Josué lo que miraba era lo que iba a venir. Josué lo que miraba eran los botines. Amén. Porque Dios en ningún momento le dice: pero Josué, te vas a parar frente al Jordán y le vas a hablar. ¿O le dijo? ¿Quién iba delante de ellos? La presencia del Dios. Aleluya. Entonces, cuando los sacerdotes pisaron aquel lugar, Dios accionó. Y Josué solamente lo que hacía era dar indicaciones. Él daba la indicación: hagan esto, hagan aquello, hagan esto, hagan aquello. Y dice la palabra de Dios, cuando dice que lo engrandeció, es como darle autoridad. Así es. Para que el pueblo lo respetara, para que el pueblo lo mirara como el hombre que Dios había puesto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces la Biblia menciona a unos hombres que eran de guerra, de las tribus. Y estos hombres eran los que cruzaron primero, porque ellos eran los que iban a entrar a conquistar Jericó. Y en ese momento le dijeron a Josué: si Jehová está contigo, como estuvo con Moisés, entonces seguiremos tus órdenes. Solamente, fíjense nosotros lo que le dijeron: solamente esfuérzate y sé valiente. Vean. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando comenzamos a leer en el capítulo 4, esta es una historia muy preciosa de parte de Dios. Dice que cuando comenzaron, lo voy a parafrasear, cuando cruzaron el Jordán, los sacerdotes estaban en el Jordán, pero dice la palabra de Dios que Josué le dijo a uno de ellos: dile a 12 personas de las tribus de Israel, las 12 tribus, uno de cada una, que traigan una piedra, porque vamos a hacer, haga de cuenta que iban a hacer como una señal, iban a amontonar las piedras, ¿ok? Porque dice que para que cuando sus hijos crezcan, porque iban a adueñarse de esas tierras, para cuando sus hijos crezcan vean esa marca, ¿ok? Y en esa marca vean que Dios abrió el Jordán. Sí, amén. Y algo que me impactaba de la palabra de Dios es que donde estuvo la arca de Dios había una señal. Amén. Donde estuvo la marca de Dios había una señal siempre. Donde estaba la presencia de Dios había una señal siempre. Amén. ¿Me puede ayudar? Entonces, cuando comenzó a poner la marca, dice la palabra de Dios que ahora Josué se metió otra vez al Jordán. Estaba en seco, acuérdense que el agua estaba amontonada. Y dice la palabra de Dios que Josué ahora tomó 12 piedras y las puso dentro del río. Así es. Las acomodó dentro del río. Y dice la palabra de Dios que le dijo a los sacerdotes: ahora sí, vénganse, salgan del río. Y dice que cuando ellos dejaron de tocar el agua, del suelo donde estaba el río, se soltó el agua. ¿Ok? Pero dice algo impresionante. Ustedes saben que una corriente de agua muy fuerte mueve piedras gigantes. Ahora, no creo yo que Josué haya cargado unas piedras gigantescas para poner la señal dentro del río. No. ¿Por qué?
Porque dice la palabra de Dios que hasta el día de hoy no se movieron. Así es. Ahí están. Sí, Entonces hubo una señal afuera y hubo una señal adentro. así es. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que cuando ya estaban del otro lado del Jordán, entonces ahí es cuando comienza una santidad, una purificación. En el capítulo 5 habla de la circuncisión. Amén. Porque era necesario que pasara una santidad en el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, podemos decir, esta historia es una historia que verdaderamente, cuando la estaba leyendo, el Señor me movía mucho en decir, hay personas que están de este lado del Jordán, que yo les di una asignación que hicieran, pero cuando van al Jordán se detienen y dicen, ¿cómo le vamos a hacer para cruzar? Porque se les olvida que ellos no son los que abren el Jordán, sino la presencia de Dios, sino el Espíritu Santo. Entonces, algo que he aprendido y algo que el Señor me decía aquí, yo voy al frente. Lo que hacía Josué era obedecer, lo que hacía el pueblo era obedecer. Entonces, cuando tú obedeces, Dios acciona. Solamente obedece. Entonces, estaba el Jordán, pero tenía que suceder algo. No solamente iba a ir el pueblo a decir, vámonos, sí, el Señor va a abrir y vamos. No. ¿Por qué crees tú que Dios le hablaba a Josué de esta manera? ¿Por qué Dios le hablaba así a Josué? ¿Por qué Dios le decía tanto a Josué y le repetía, solamente esfuérzate, solamente sé valiente? En otras palabras, le decía, sé hombre. Y le volví a repetir y le volví a repetir muchas veces. Porque, ¿sabes? Josué ya había mirado que el mar se había abierto. Y hay personas que han mirado milagros en su vida, el Señor no pone eso. Pero se aparece un Jordán. Quizás el mar ya se abrió y pasaron, fue una prueba. Pero en el transcurso del tiempo llegó el Jordán. Y ahora dicen, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya miraste un milagro atrás. Josué ya había mirado un milagro atrás, algo que había acontecido. Pero ahora estaba el Jordán al frente. Y sabes, Josué era un hombre que estaba receptivo a la palabra de Dios. Porque Dios, si estás leyendo, dice, de repente llegaba el Señor y le hablaba, Josué, haz esto, Josué, haz aquello, Josué, levanta el pueblo, Josué, levántate, Josué, acciona, Josué, activa tu fe, actívala. Josué, ¿crees que yo soy el Dios de los imposibles? Entonces haz lo que te digo y yo voy a abrir el mar, yo voy a abrir el Jordán. Josué, ¿crees que yo te voy a dar Jericó? Entonces ve y manda 2 espías. Hermano, era un acto de fe. Todo era un acto de fe. Imagínalo. ¿Y cuántas veces Dios ha hablado palabras de profecía a tu vida y no las crees? Dios te da instrucciones y no las crees. Él no dudó ni siquiera poquito. Sí, quizás había un poquito ahí de duda, pero algo que le decía, esforzarse, ser valiente no solamente es que te sientas muy valiente. Esforzarse es creer. Ser valiente es que se va a cumplir. Fíjate bien, esforzarse es creer lo que no es que sí va a ser. Y ser muy valientes se va a cumplir. Se va a cumplir. Entonces él solamente bajaba y le decía al pueblo, va a suceder esto, va a pasar aquello, vámonos. Y el pueblo no dudaba.
Los sacerdotes tomaron el arca, vámonos a accionar, porque nuestro Dios es un Dios de acción, es un Dios de movimientos. Nuestro Dios no es un Dios de estancarse. Pensaban que el Jordán no iba a estancar, no. Él le dijo: después del Jordán, allá hasta donde miras el sol, donde se mete por el mar, hasta allá le puede dar el territorio. Él no es un Dios de límites. Si no lo detuvo el mar, a su nombre. ¿Por qué? Porque la fe de Josué tenía que ser preparada. Escucha, la fe de Josué tenía que ser lista, tenía que meterse en el sazón, tenía que guisarse, porque lo que iba a venir, hermano, imagínate si él no creía que el Jordán se iba a abrir, no iba a creer lo que iba a suceder allá con los muros de Jericó. Todo proceso en tu vida es para activar tu fe, para llevarla a un nivel diferente. Todo lo que pases es para llevarla a un nivel diferente, donde Dios te quiere usar más, donde Dios te quiere poner más. Un atleta, un corredor, tiene que tener una rutina, y él cada día se propone 1 kilómetro más, 1 kilómetro más. Pero un atleta que solamente corre, por ejemplo, 10 kilómetros y lo repite, nunca va a superar, ya corrió 25. Y eso es esforzarse a ser valiente. Eso es lo que Dios le decía a Josué: hey, quiero que me empieces a conocer que yo no tengo límites. Vas a comenzar a correr la carrera, sí, pero algo que quiero que conozcas es mi presencia. Y quiero que veas que soy yo quien está haciendo las cosas, que tú nomás eres el vaso que yo uso. Eres la vasija que estoy usando. Amén. A su nombre sea la gloria. Dice en el nombre de Jesús que en un momento le dijo Josué al pueblo: tomen las provisiones y vámonos. ¿Sabes qué es tomar provisión? Tomar provisión es tomar la palabra de Dios. Sí, Dios me revelaba eso. Tomar las provisiones es que en el momento que vas a accionar tomes la palabra de Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y lo crees? Amén. Eso es tomar provisión, porque es el pan. Es lo que te va a ayudar en el camino. Amén. Salmo 23. Y nada me faltará. Tomaste provisión. Amén. Porque en el momento que tienes hambre, Sí. tomas pan y lo comes. Vienes a la iglesia a tomar provisión, iglesia. Sí, amén. Vienes a tomar pan para el caminar de allá afuera. Amén. Y el Josué le dijo al pueblo: tomen la provisión, vámonos. Porque aquí vienes, toman la provisión, pero allá vas a accionar. Así es. Allá vas a accionar en el trabajo, vas a accionar con tu familia, y para accionar necesitas provisión. Amén. Sí, amén. Aleluya. Entonces dijimos que el arca era la presencia de Dios. Amén. Sí, amén. El caminar de los hijos de Dios es en fe. Escucha, el caminar de los hijos de Dios es en fe. Amén. No puedes caminar por lo que estás mirando. Tú tienes que caminar creyendo como si ya fuera. Aún no se abría el mar, no se abría el Jordán, y Josué ya creía que se iba a abrir. ¿Y cómo vamos a pasar? No sé, pero vamos a pasar. Amén. Gloria a Dios. Tienes que creer las cosas como si ya fuesen, es lo que dijimos. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es. Lo que es imposible para nosotros, para Dios todo es. Aleluya. Entonces decimos, estamos declarando que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Aleluya. El arca del pacto estaba con ellos, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad.
Donde está el Espíritu de Dios tiene que arder la fe. Donde está el Espíritu de Dios te tienes que encender. Donde está el Espíritu de Dios, no puedes ver una persona que esté afligida, triste, sin fe. No. Porque donde estaba el arca había fe, hermano. Accionaban. Vamos a hacer esto, sí. Vamos a hacer aquello, sí. Tomen, vamos, sí. Accionaban. Y el pueblo de Dios tiene que caminar en esa fe. ¿Tú crees que tienes el Espíritu Santo? ¿Tú crees que va contigo la presencia de Dios? Entonces acciona. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ver unos puntos que Dios me ponía. Y en este le puse los actos de fe. El Señor me lo daba así. Josué creyó que iba a tomar y a cruzar el río Jordán con todo el pueblo y tomar, aleluya, Jericó. Ese fue el primer acto de fe. Segundo, Josué dio la instrucción al pueblo de cruzar sin pensar. Fíjese bien, si le creían o no, solo dijo la palabra. Se activó la fe de Josué, accionó, pero tenía que activar al pueblo. Él no pensó, ¿me van a creer o no me van a creer? ¿Lo suelto o no lo suelto? Suelte la varón. Amén. Él solamente soltó la palabra y dijo la indicación que tenía que hacer para accionar. Sí, amén. Muchas personas se detienen. No sé si me vayan a creer si suelto un mensaje. No sé si me vayan a creer que Dios no te dijo que te había dado autoridad. Cuando el Espíritu de Dios estuviera contigo, que Dios no te dijo que cuando hablaras no ibas a ser tú sino el Señor, que no le dijo a Moisés, yo voy a estar en tu boca. Entonces, ¿por qué dudar? Cuando se va a soltar una palabra, háblala con fe. Si vas a soltar un versículo, háblalo como si ya fuese. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos estar dudando de lo que está aquí. No puedes decirle a una persona, mira, que tienes aflicción, mira, dice Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada te faltará. Y tú ni crees ese versículo. Tú ni lo crees. Viene el momento de la angustia, de la aflicción y te olvidas. A su nombre. Gloria. Dios está hablando a su pueblo, hermano. Y créeme, no puedo callar. Yo sé que el Espíritu de Dios, cuando Él quiere hacer una acción, Él tiene que accionar. Amén. Gloria al Señor. El tercero, el pueblo creyó en la palabra que Josué había hablado de parte de Dios para que Dios lo respaldara. Amén. Entonces, aquí mucho marca que la fe. Den una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos creen que nuestro Dios abrió el mar? ¿Lo creen? Yo no lo digo, hermanos, yo siento el impulso, siento que la presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos creen que nuestro Dios abrió el Jordán? Dígalo con fe. ¿Cuántos creen que nuestro Dios, aleluya, fue el que derribó los muros de Jericó? En el nombre de Jesús, ¿cuántos creen que nuestro Dios estuvo con el pueblo de Israel en una columna de fuego? ¿Cuántos creen que nuestro Dios estuvo con Israel en una columna de nube? ¿Realmente lo crees? ¿Realmente crees el Dios de los imposibles? ¿Realmente crees el Dios que estuvo con Josué? ¿Realmente crees el Dios que estuvo con Moisés? ¿Realmente crees el Nuevo Testamento? Que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Realmente crees esa palabra? ¿Realmente crees que el Señor te dice, todo lo que pidieras
pidieres en mi nombre al Padre, yo se los daré. ¿Realmente lo crees? ¿Realmente crees que el Señor te dijo, cuando hay un enfermo y cuando le pongan las manos y oren por él, este se sanará? ¿Realmente lo crees? Porque este es un reto de parte de Dios. Es tiempo de que la fe se active. Es tiempo de vivir lo sobrenatural. Es tiempo de creer que el Jordán se va a abrir para poder conquistar tierras que Dios ha prometido, que Dios ha dicho, que Dios dijo en profecías. Yo aún creo lo que el Señor habló. Aún creo los territorios que Él mencionó. Yo aún lo creo. Así es. Y aún creo que 2025 dijo que iba a ser un año de gloria. Amén. De mayor gloria. Así es. Créeme, lo he creído con ansias. Porque una vez el Señor, yo estaba, aleluya, predicando. Y recuerdo que me mostró algo. Por esa puerta que tú miras, esa puerta angosta, entró una persona en silla de ruedas. Pero esta salió por allí. ¡Aleluya! Salió por ahí caminando. Hace 2 años. Y lo vuelvo a repetir las veces que sea necesario, porque es por la gloria de Dios. Cuando estábamos en sus casas, créame, comenzamos a hablar de lo sobrenatural de Dios. Comenzábamos a contarnos cosas. Y si vivimos esto, y si vivimos aquello. Oye, se habla de un aceite. ¿Lo vivimos o no lo vivimos? ¿Palpamos ese aceite o no lo palpamos? Y ahí se habla de un fuego. ¿Hemos sentido el fuego o no lo hemos sentido? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Arriba el fuego, porque fue una señal de parte de Dios. Aleluya, que cosas que tú crees van a suceder. Y si tú crees que este pueblo le pertenece a Dios, si tú crees que estas bancas están llenas de personas, como se profetizó antes, entonces va a ser, porque un Jordán no te puede detener. Den la ofrenda de palmas al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero mencionarte las instrucciones. Dios le pidió a Josué que se esforzara y fuera muy valiente, como lo habíamos dicho. Le pidió al pueblo santificarse para accionar. O ir a donde el Señor les dijo. La santidad es muy importante. Les pidió llevar provisión. Aleluya, como lo habíamos dicho, que es la palabra de Dios. Siempre tiene que estar la santidad en la palabra de Dios y la oración y los ayunos. Aleluya. Su fe tenía que ser activada para creer que Dios iba a derribar Jericó. Y en el último el Señor me decía, reconocer el poder de Dios. Aleluya, como lo hizo Moisés, que se abrió el mar. También así Josué creyó y se abrió el Jordán. Así es. Y dime, ¿tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida? Amén. ¿Tú crees que lo que se te presentó, que llegaste y dijiste, ahora qué voy a hacer? Está desbordado el río, es mucha agua. ¿Crees que se puede abrir el Jordán? ¿Crees que se puede abrir el Jordán? Sí, amén. Oh, Shama Labasaya. Recuerda lo que Dios ya hizo en tu vida. Siento la presencia de Dios. Amén. ¿Quién se acuerda de un milagro que Dios hizo en su vida? Sí, amén. ¿Se acuerdan? Algo que era imposible y pasó. Si recuerdan ese día, ¿cómo lo recuerdan? Esos son actos que tienen que dejar una marca como señal. Sí, amén. Para que cuando otra persona venga, mire esta marca. Pastora, la palabra que le dio el Señor a usted. Tiene que haber una marca para que la otra persona lo mire. Así es. Una marca. Y digan, un día ahí se abrió el Jordán.
Entonces también acá se puede guardar conmigo. Claro, porque mi Dios es el Dios de los imposibles. Él es el que puede hacer todas las cosas. Aleluya, gloria al Señor. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Gloria. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Y la última palabra que Dios me dijo: tú cruzarás el Jordán. Y no estoy preguntando, tú cruzarás el Jordán. Porque Josué no preguntó, él daba la orden, daba la indicación que venía de Jehová. Ahora como pueblo, si tú crees que hoy vas a cruzar el Jordán, Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a hacer algo en tu vida. Lo que parece imposible para los hombres, para Él es posible. Amén. Oh, aleluya. Bendito sea Dios. Ponte de pie, hermano. No voy a agregar nada más, porque yo no soy quien hace las cosas. Es el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Y yo creo que algo está pasando en este lugar. Oh, aleluya. Espíritu Santo, obra en cada una de las personas, Señor. Los que necesitan, los que anhelan, los que desean, los que han dicho que tú eres el Dios de los